Hay quien dice que cuando alguien muere corresponde no hablar mal de esta persona, y no estoy de acuerdo. Hacer memoria no es hablar mal de una persona. Lo que habla de una persona es precisamente su legado, aquello que recordamos de él o de ella. No creo que quisiera que no se le recordara por lo que ardientemente defendió en los últimos años de su vida. Mario Vargas Llosa fue un peruano que representa bastante bien el declive de los valores democráticos a nivel mundial, cuando los pueblos eligen democráticamente transformación en lugar de continuismo. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura y una de las figuras intelectuales más influyentes del mundo hispano, ha sido una figura controversial, especialmente para los sectores de la izquierda. En sus inicios fue muy cercano a ideas marxistas e incluso se declaró comunista y apoyó la Revolución cubana. Su evolución ideológica hacia el liberalismo clásico y su firme crítica a los regímenes de izquierda autoritaria han generado rechazo entre muchos de sus antiguos aliados. En sus años de juventud, Mario Vargas Llosa simpatizó con las ideas marxistas como muchos otros intelectuales latinoamericanos de su generación. Durante la década de 1950 y 1960 era común que escritores, artistas y pensadores vieran en el marxismo una herramienta para luchar contra las dictaduras, la pobreza, el imperialismo y las desigualdades que afectaban gravemente a América Latina. Vargas Llosa estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, donde entró en contacto con círculos políticos e intelectuales de izquierda. En ese contexto, abrazó el marxismo como una forma de entender y transformar la realidad social del Perú y del continente. También admiró en un primer momento a la Revolución cubana de 1959, que muchos vieron como la encarnación de un nuevo modelo de justicia social y emancipación frente a la injerencia de Estados Unidos. Llegó a militar brevemente en grupos vinculados a la izquierda, aunque no fue miembro de ningún partido comunista en el sentido ortodoxo. En su obra y en sus declaraciones públicas de la época se puede notar un tono revolucionario, una búsqueda de compromiso con las causas populares. El desencanto con el comunismo. Sin embargo, esta etapa no duró mucho. Uno de los puntos de quiebre más importantes fue el caso del poeta cubano Heberto Padilla, detenido y humillado públicamente por el régimen de Fidel Castro en 1971 por sus opiniones críticas. Vargas Llosa, que hasta entonces había defendido la Revolución cubana, rompió definitivamente con la izquierda autoritaria tras ese episodio. Él mismo había sido defensor de Castro y del proceso revolucionario, pero el caso Padilla le reveló la dimensión represiva del régimen cubano. Desde entonces Vargas Llosa inició un largo proceso de revisión crítica que lo llevaría a abandonar por completo al marxismo y abrazar el liberalismo clásico, defendiendo la democracia liberal, el libre mercado y el Estado de Derecho como pilares fundamentales de una sociedad justa. Desde luego el triunfo de la Revolución cubana fue recibido con enorme entusiasmo, esperanza, y no solo en América Latina, y creo que mi generación sobre todo pues quedó fascinada, primero por la aventura que significó, digamos, la revolución. Parecía una novela decimonónica, había una dictadura, los jóvenes se echaban a la montaña, al principio era un grupo muy pequeño y luego a base de heroísmo pues derrotaban al tirano. Y sobre todo lo que era interesante en el caso de la Revolución cubana es que no estaba hecha a través del Partido Comunista. Los líderes del 26 de julio, empezando por Fidel Castro, decían que no pensaban establecer de ninguna manera un régimen comunista, que traían la libertad, que habría elecciones libres, que se haría justicia social, desde luego, pero dentro de un clima de coexistencia en la diversidad. Todo eso fue mentira. Fidel Castro optó muy rápidamente por el modelo soviético, que le garantizaba la permanencia en el poder de manera indefinida, y optó por una política que ha sido pues desastrosa para Cuba, nacionalizaciones, colectivización. Resulta que Cuba es hoy día más pobre de lo que era cuando triunfó la revolución en fines del año 58, comienzos del 59. En los primeros años pues parecía un modelo, digamos, que traería justicia, que acabaría con las enormes desigualdades que había en los países latinoamericanos. Además había hecho cosas en un principio que eran, digamos, muy positivas, convertir los cuarteles en escuelas, un programa de salud para que cubriera realmente al conjunto de la población. En fin, la orientación parecía una orientación perfectamente positiva. Y luego, poco a poco, vino el desencanto, y al final, pues Cuba se convirtió en un pequeño país de estructura, de características puramente soviéticas, una dictadura intolerante, implacable con toda forma de disidencia o de crítica. Y los resultados están ahí, un país pobre, un país del que
una buena parte de la población vive en el exilio, otra buena parte quisiera irse al exilio, y queda un país que ha perdido completamente todo ese extraordinario sex appeal que tuvo a lo largo de muchísimos años. Yo creo que mi primer, digamos, desencanto ocurre a mediados de los años 60, cuando se crean las UMAP en Cuba. ¿Qué eran las UMAP? Las UMAP era un título eufemístico, unidades movilizables de apoyo a la producción. En realidad eran campos de concentración donde se metieron mezclados enemigos de la revolución, disidentes, los llamaban los gusanos, homosexuales, jóvenes homosexuales y criminales comunes. Podríamos decir que la etapa comunista de Vargas Llosa fue una fase formativa propia de su juventud y del contexto político e intelectual de la época, pero su ruptura con el marxismo marcó un giro radical en su pensamiento, lo que explica en parte las tensiones que mantiene hasta hoy con muchos sectores de la izquierda. Mario Vargas Llosa, el escritor y premio Nobel peruano, ha fallecido a los 89 años. Y como peruana, como lectora acérrima de algunas de sus novelas, como un adolescente que creció leyendo La ciudad de los perros o Conversación en la catedral, pero sobre todo como una demócrata con memoria, veo importante completar algunos epitafios que lamentablemente están obviando, voluntariamente o no, algunos aspectos de este personaje que no fue solo un escritor, sino un intelectual orgánico que hizo política activamente desde todas las tribunas que tuvo a su disposición. No creo que quisiera que no se le recordara por lo que ardientemente defendió en los últimos años de su vida. Mario Vargas Llosa fue un peruano que representa bastante bien el declive de los valores democráticos a nivel mundial, cuando los pueblos eligen democráticamente transformación en lugar de continuismo. Esta mañana que las loas se reproducen acríticamente, conviene recordar que Mario Vargas Llosa no generó polémicas, como lo llaman de forma abstracta, sino que apostó políticamente por ciertos personajes, discursos y proyectos. Mario Vargas Llosa, como hace la academia muchas veces, desempeñó un rol de legitimación de personajes políticos en mi región y no solo en ella. Su aval a Keiko Fujimori, la hija del dictador asesino Alberto Fujimori, para que, cito, salvara al Perú de caer en las manos del totalitarismo, habla del proyecto político de quien, repito, no fue solo un escritor. Porque como sabemos, la política está en todos lados y muchas veces, bajo la excusa de la separación del escritor y su obra, obviamos que algunos personajes se hacen reconocidos por sus obras para luego desempeñar importantes papeles políticos y por tanto, esa separación han decidido no hacerla ellos mismos en vida. Mario Vargas Llosa fue un defensor del proyecto de la Internacional Reaccionaria, con sus avales a José Antonio Kast en Chile o a Bolsonaro en Brasil, de quien dijo que lo prefería a Lula da Silva y que sus acciones, su negacionismo al llamar gripeciña a la COVID, sus políticas depredadoras de los territorios brasileños y sus pueblos, su lawfare y su utilización de las instituciones para encerrar adversarios políticos eran nada menos que payasadas. Mario Vargas Llosa ha sido uno de los principales, si no el más, emblema e intelectual en lengua española de los think tanks ultrarreaccionarios que aupan a personajes como Isabel Díaz Ayuso. Porque la ultraderecha, la internacional reaccionaria, como decimos, necesita de intelectuales orgánicos que desde la atalaya que muchas veces se construye en torno a lo que se entiende por academia, da una validez con un peso mayor a quienes la ocupan. Pero Vargas Llosa no solo la ocupó, sino que la usó para desplegar un clasismo que es también tan lamentablemente habitual en esa academia eurocéntrica y blanca contra sus propios hermanos y hermanas. Sí, Mario Vargas Llosa fue el creador de maravillosas historias, o el relator de algunas muy necesarias como en La fiesta del chivo, pero fue también un representante del clasismo más perverso, que lo llevó a calificar de salvajes a ciudadanos de la comunidad de Uchirajay en Perú, llamar analfabeto a un presidente elegido por el voto popular como Pedro Castillo, considerar que la obra de José María Arguedas no constituía literatura, sino antes bien etnología o folclore, y que lo importante en democracia no era votar, sino hacerlo bien. Y sabemos lo que significa hacerlo bien, para quienes creen que solo algunos saben hacerlo. Bien es una forma de decir que tal vez algunos, los salvajes, los otros, los analfabetos, los pobres, los plebeyos, los que no tienen un título académico universitario, los choferes de combis, las mujeres aymaras o quechuas, las comunidades que mantienen vivas sus lenguas originarias, etc., a lo mejor no deberían votar, porque lo harán para Vargas Llosa necesariamente mal. Hay quien dice que cuando alguien muere corresponde no hablar mal de esta persona, y no estoy de acuerdo. Hacer memoria no es hablar mal de una persona. Lo que habla de una persona es precisamente su legado, aquello que recordamos de él o de ella, porque la memoria es el ejercicio de responsabilidad democrática que ha de ejercerse en los momentos importantes. Y por eso hoy toca decir la verdad de lo que significó Mario Vargas Llosa. Y decir esa verdad supone hablar no solo de su historial como escritor, un historial que le trascenderá y donde hay maravillosas novelas escritas con una pluma que merece reconocimiento, sino también de lo otro que le trasciende, que es el papel político que desempeñó en un momento en que el mundo veía el retorno de los fascismos en sus nuevas versiones y donde su país, mi país, nuestro Perú, necesitaba de intelectuales más
más comprometidos con la democracia y los pueblos que con las élites y sus privilegios, ya sea en una columna de opinión como la que tuvo todos los meses en El País o en El Comercio, o en su versión más macabra, con el menosprecio con el que se refirió a un pueblo que merecía un premio Nobel comprometido y no desterrado voluntariamente de sus raíces para asumir un papel en esta Corte de España. Cuando me dicen que hoy toca pensar en la familia, lo hago. Siento mucho lo que debe ser despedir a un padre, a un hermano, a un esposo, a un amigo. Pero el deber del periodismo es mostrar empatía por igual con todos y con todas, porque no pensaron en las familias de esos 50 peruanos muertos por la dictadura de Boluarte, que condecoró a Mario Vargas Llosa a los meses de asumir la presidencia, porque, insisto, Vargas Llosa fue un personaje político y no solo un escritor, y era útil para legitimar la dictadura de Boluarte, que hoy sigue en Palacio de Gobierno. Una de las principales razones y críticas de la izquierda hacia Vargas Llosa es su abierta oposición a gobiernos de izquierda en América Latina, como los de Cuba, Venezuela, Nicaragua o Bolivia. Vargas Llosa ha denunciado repetidamente los abusos de poder, la censura y el deterioro institucional en estos países, afirmando que sus modelos son incompatibles con la democracia y la libertad individual. Este tipo de posturas lo han convertido en una figura incómoda para quienes defienden esos procesos como parte de una lucha antiimperialista o de justicia social. Además, Vargas Llosa ha apoyado causas y partidos políticos de corte liberal o incluso conservador en países como Perú, España o Chile, lo que ha alimentado la narrativa de que está alineado con los intereses de las élites económicas. Sus críticas hacia políticas populistas y su defensa del libre mercado son vistas por muchos en la izquierda como una traición a los ideales de igualdad y justicia social que alguna vez defendió. En resumen, la izquierda no odia a Vargas Llosa por su obra literaria, la cual es ampliamente reconocida y valorada, sino por su viraje político hacia el liberalismo, su oposición frontal a ciertos gobiernos de izquierda y su papel como intelectual influyente que desafía narrativas progresistas desde una posición crítica y argumentada. Un libro en especial me prestó una enorme ayuda. Un libro de un intelectual francés al que yo admiro mucho, que se llamaba Raymond Aron. Y él decía, los intelectuales, los artistas en especial, buscan la perfección. Y la perfección sí es de este mundo en el campo intelectual. Hay creaciones intelectuales, obras literarias, poemas, novelas, construcciones filosóficas, que de alguna manera nos acercan a ese ideal que está profundamente arraigado en todos los hombres, pero sobre todo fundamentalmente en los artistas y en los intelectuales. La idea de la perfección, la belleza suma, leer El Quijote, leer La Guerra y la Paz, leer las obras de Shakespeare, leer a Molière, de alguna manera nos pone en contacto con eso que es la perfección. Y el marxismo representa en apariencia no en la realidad, ese tipo de perfección que buscan los artistas y los intelectuales. Allí está clarísimamente diseñada, ¿no es verdad?, una filosofía en la cual la historia ha venido evolucionando, ha venido transformándose hacia una meta de felicidad, de prosperidad, de verdadera justicia y de verdadera libertad. La lucha de clases ha ido llevándonos poco a poco a ese ideal. Y entonces él decía, eso ha atraído enormemente a los intelectuales, que ven la democracia con mucho desprecio, les parece un sistema mediocre, un sistema que no acerca para nada a ese paraíso en la tierra, que el marxismo, el comunismo, sí llega a materializar. Ese libro a mí me abrió mucho los ojos sobre el camino equivocado desde el punto de vista ideológico que había sido el mío. Era un libro que era una gran reivindicación, además de la democracia. Decía esa democracia que es imperfecta, efectivamente, que a veces está impregnada por la corrupción, es cierto. Sin embargo, ha creado las sociedades más civilizadas de la historia y es el sistema que ha reducido más la violencia que ha caracterizado siempre la historia humana. Las sociedades democráticas son las que han creado las sociedades que están más avanzadas, donde hay más posibilidades de que los seres humanos realicen las ambiciones que los empujan. Y en cambio, vamos a ver la realidad de los países que han hecho suyo el marxismo, la Unión Soviética, las democracias populares de Europa Oriental,
En fin, era un libro con una argumentación maciza que de alguna manera a mí me devolvió una cierta seguridad que había perdido cuando me aparté, renuncié al socialismo, dejé de creer en el socialismo como el instrumento de la justicia social y de la verdadera libertad. El pecado de Mario Vargas Llosa fue no estar alineado con las dictaduras de izquierda que oprimen a países de Latinoamérica. Estas dictaduras, que se caracterizan por su longevidad y por un evidente deseo de expansión a través de todo el continente, han ido rompiendo todo tipo de orden institucional a su paso, quebrando democracias y perpetuándose en el poder. Es el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y ahora México, Colombia y otros que van tomando la misma ruta. La izquierda no soporta que uno de los personajes más ilustres de todo el continente haya abandonado aquellas ideas tan destructivas y haya optado por el liberalismo, que tiene como principio fundamental la defensa de los individuos contra el despotismo de los estados socialistas. Pareciera que ser intelectual y no ser de izquierda fuese un pecado mortal. Ahora, consideremos lo siguiente. La izquierda ha destruido naciones completas, ha convertido países prósperos en miserables, ha destruido economías, ha asesinado, ha desaparecido y encarcelado a todos los que se le han puesto enfrente, ha condenado a millones de personas a éxodos masivos por todo el continente, y a nivel mundial la izquierda ha acabado con la vida de más de 100 millones de seres humanos. Bajo todas estas premisas, ¿hay algo de malo en que un intelectual como Vargas Llosa abandone estas ideas tan nefastas?